Viendo. Tomás. ¿Intendencia? No hay tendencia. Sí, como que le entendí que si no hay intendente, ¿sabes? Ok, esto es un poco de los valores que tenemos en Grupo Tecnológico Universitario y les voy a comentar las indicaciones que tenemos para la charla del día de hoy. Número 1, al ingresar, favor de silenciar su micrófono. Por favor, les pedimos a todos silenciar su micrófono. Del lado izquierdo inferior aparecen los iconos de micrófono y cámara. Así que, por favor, silenciar su micrófono. Número 2, conéctate desde una computadora, se vive mejor la experiencia. Número 3, asegura que tu conexión a internet sea estable. Número 4, todas las dudas y comentarios por medio del chat. Del lado derecho tenemos la cajita del chat. Igual en los celulares, abajito aparece el icono del chat. Les pedimos, por favor, tenemos a nuestros asesores y a nuestro gestor educativo, quien va a estar al pendiente de cualquier duda que tengan. Y por favor nos pueden colocar su nombre completo, su modalidad y el campus del cual nos visitan, por favor. Y número 5, el expositor dará pie a sus preguntas. Siguiente, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Nos buscan como Tecnológico Universitario Aguascalientes o Tecnológico Universitario Querétaro. Les recordamos que esta charla del día de hoy la pueden checar en su plataforma de Moodle o en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Tecnológico Universitario Aguascalientes o Tecnológico Universitario Aguascalientes. Dos recordatorios, jóvenes, les recordamos que ustedes pueden referir a algún amigo o a un familiar, vecino o a un conocido que le interese estudiar y hacer bachillerato o la universidad con nosotros. Y para ustedes, si el amigo se inscribe, ustedes reciben un beneficio de 400 pesos, que es el bono referido. Y los invitamos a todos nuestros alumnos de modalidad ejecutiva para que esta semana participen en el Maratón TUA o en el Maratón TUC, dependiendo del campus del cual nos visitan. Es el sábado a las 12 del día donde podrán ganarse grandes premios, grandes sorpresas que tenemos para ustedes. Solamente les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ya sea tanto TUA o tanto TUC, y a las 12 del día en vivo estaremos haciendo el maratón de Grupo Tecnológico Universitario. Y para continuar y comenzar con la charla del día de hoy, presento a nuestra directora académica, la maestra Fabiola Mata Atilano. Bienvenida, maestra. Gracias, Ulises. Muy buenos días a todos. Con esta fresca mañana que nos recibe este miércoles. Para mí es un placer presentar al arquitecto que el día de hoy nos va a apoyar con la plática, que es José Gustavo Campos Gil. Bienvenido, maestro. Voy a permitirme compartir un extracto curricular. Él cuenta con la licenciatura en arquitectura y con la maestría en arquitectura sustentable, ambos grados académicos por la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes.
En su experiencia laboral, él estuvo laborando en la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de San Francisco de los Romo como inspector de proyectos. En el sector privado ha trabajado en la empresa LPCM SADCB como gerente y jefe de proyectos arquitectónicos. En proceso creativo, en la elaboración de proyectos ejecutivos, construcción de casa habitación, industria y restauración. También en el sector privado, en la empresa La UNAC SADCB, superintendente de obra encargado de la ejecución de proyecto Walmart México, Mahatma Gandhi, esquina Avenida Aguascalientes Sur. También en Cosmet SADCB, gerente de producción, supervisión de producción de estructura metálica y restauración de instalaciones de la planta cementera Cruz Azul SADCB. Y en cuanto a su experiencia docente, desde abril del 2019 es miembro de docentes de la licenciatura en Arquitectura y TCU en Construcción en la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes. Y desde el mes de septiembre del 2019 forma parte orgullosamente de la planta docentes del Tecnológico Universitario Aguascalientes. Muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación a la plática del día de hoy de arquitectura sustentable. Así que sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz. Buenos días, muchísimas gracias, Fabi. También el placer es mío. Muchísimas gracias por haberme invitado a ser parte de este foro de pláticas y de conferencias acerca de diversos temas. En este caso, yo les voy a hablar acerca de arquitectura sostenible. De preferencia, si hay alguna duda, les pido por favor que escriban su nombre en el chat. Voy a estar atento al chat para poder atender prácticamente todas sus dudas. No importa que sea en la parte intermedia, si hay alguna duda, lo podemos abordar. Y en la parte final de la conferencia también podemos abordar una serie de preguntas que pudieran llegar a tener. ¿Sale? Bueno, entonces, prácticamente la licenciada Fabiola me hizo el favor de presentar y de dar un extracto acerca de mi currículum. El día de hoy vamos a hablar acerca de arquitectura sostenible, pero me gustaría antes de comenzar poder presentarles un pequeño video, ¿sí?, que es parte de mi presentación, de mi conferencia para ustedes. Permítanme. Dedícalo a los haters, a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por supervivencia. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados de nos esperando ser transformados en sís, como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron no puedes, no eres tan guapo. O como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron no puedes, nadie paga tanto por unos tacos. O esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron no puedes, allá hay gente más talentosa. O como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo en el club más importante y le dijeron no puedes, no eres tan bueno. O es otra vez que alguien soñó construir robots para mandarlos a Marte y le dijeron no puedes, eso es para genios. Después de docenas de puertas cerradas, inevitablemente aprendes a tumbarlas. Así que no necesitas contactos, no necesitas dinero, no necesitas el camino fácil, porque en México las oportunidades no se encuentran, se crean. Es verdad, no tenemos instituciones confiables, ni educación accesible, ni siquiera tranquilidad para salir a la calle, pero lo que sí tenemos son huevos, y ganas, y hambre, y creatividad, y orgullo, y una envidiable resiliencia a cualquier adversidad de nuestro camino. Si la vida fuera un juego, México sería el nivel experto, el modo más difícil, con más obstáculos, con más enemigos, con más riesgos, pero si lo pasas, si con tu talento lo pasas, triunfarás
triunfar en el resto del mundo será cosa de niños. Por supuesto va a ser difícil. En el camino te dirán loco, ingenuo, creído, malinchista e idiota, pero si aprendes a vivir con eso, si aprendes a esquivar cada piedra, se necesitará un puto meteorito para poder detenerte. Si lo haces bien, te volverás una inspiración para los 120 millones más que aún no creen que sí se puede. Serás una razón más para no rendirse, otro ídolo que inspire a seguir brincando muros y tirarlos si es necesario. Así que si tienes una idea, un proyecto o un sueño, no importa qué tan lejano parezca, estás en el lugar indicado para alcanzarlo. Y no hay meta demasiado grande, no hay logro que esté fuera de tu alcance, no hay competencia que no puedas ganar ni industria que no puedas conquistar. Tú sigue cayéndote, sigue levantándote, sigue cerrando bocas, sigue construyendo puentes y pavimentando caminos. Aunque nadie lo entienda, aunque sea más fácil no hacerlo, aunque sientas que ya no puedes, México lleva preparándote desde que naciste para esto. Así que cuando te digan que no puedes simular el espacio, hazlo. Cuando te digan que no puedes cantar frente a Hollywood, hazlo. Cuando te digan que no puedes usar solo luz natural, hazlo. Cuando te digan que no puedes ser el mejor bailarín de Inglaterra, hazlo. Cuando te digan que no puedes grabarlo en una sola toma, hazlo. Cuando te digan que no puedes crear shows exitosos en la industria más competitiva, hazlo. Cuando te digan que no puedes dirigir a las mejores orquestas del mundo, hazlo. Cuando te digan que a nadie le interesa la historia de un monstruo y una mujer enamorados, hazlo. Y cuando te pregunten cómo diablos lo hiciste, dilo. I'm Mexican. Bueno, chicos, para terminar permítanme. Listo. Sí se ve ya ahí, ¿verdad? ¿Se está compartiendo, Fabiola? ¿Me puedes confirmar? No, arquitecto. Listo. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora solamente para completar esto, prácticamente vamos a iniciar con vamos a continuar con esta frase que dice: el conocimiento siempre gobernará sobre la ignorancia y las personas que quieran autogobernarse deben armarse con el poder que el conocimiento otorga. Esta es una frase de James Madison, prácticamente él es el cuarto presidente norteamericano y es el fundador de la Constitución norteamericana. Esto lo debemos de tomar nosotros con consideración para poder educarnos humildemente, de manera humilde, y entender que el impacto ambiental que generamos todos los días y encontrar las formas puntuales para reducirlo y mitigarlo. Ahora, ¿por qué les presento este video? Prácticamente nosotros los mexicanos tenemos un ingenio realmente extenso que lo tenemos no solamente porque es una habilidad o porque tenemos gran potencial creativo. Nosotros deberíamos de tomarlo así, pero en realidad lo hacemos por supervivencia. Entonces, nosotros como nación, nosotros como potencia, debemos de aprender a voltear, y decir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos dejando para nuestras siguientes generaciones, ¿sí? Ya debemos de dejar de pensar en uno mismo y debemos de comenzar a pensar, en sociedad, en una comunidad, ¿sí? Prácticamente no podemos reinventar el mundo escondiéndonos detrás de los árboles, sino debemos de ser proactivos y positivos, aplicando ideas simples y reproducibles que se puedan replicar y propagar para permitirnos alcanzar el siglo XXII con bienestar humano y bienestar ambiental, chicos. Entonces, la sostenibilidad la debemos de aplicar siempre en nuestra arquitectura, por ética y por principios. Eso debe de estar estipulado para nosotros como un principio primordial. Hablamos de estos edificios net zero, que enseguida les voy a explicar este punto. Son edificios
que prácticamente no emiten ninguna sola emisión de dióxido de carbono. No producen residuos y evitan en lo mayor posible la contaminación. Pero, ¿cuándo vamos a hablar de un edificio que dé cambio a la sociedad, que no solamente genere para sí mismo, que no solo sea autosuficiente, es decir, que llegue a pensar en qué le puede llegar a proporcionar a la comunidad, ¿sí? Este tema de sustentabilidad y sostenibilidad crea ahí un poquito de controversia de qué es una y qué es la otra. Ahorita les voy a explicar. Es una cosa muy simple, prácticamente solamente cambian algunos aspectos, pero este aspecto de la sustentabilidad se ve como un lujo, se ve como algo que prácticamente lo vamos a poder utilizar hasta, hasta 20 años después, cuando el planeta ya nos está exigiendo una acción inmediata, inminente, porque nos lo estamos acabando, lo estamos destruyendo de una forma desmesurada. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es pedir y exigir que existan leyes y regularizaciones para establecer la sustentabilidad como una obligación en la arquitectura. Nosotros a la hora de construir nos presentamos con los requisitos obvios y mínimos para poder construir una casa. Así como nos piden el cálculo estructural, así también deberían de ser los aspectos sustentables. La casa habitación, la industria, el comercio, la economía, debería de estar enfocada o tener un enfoque de desarrollo sustentable. Bueno, entonces, ¿por qué les puse este pequeño video? También porque debemos de ser optimistas en el gran potencial que tenemos como mexicanos, ¿sí? Ustedes ya forman parte de esa minoría que decide cambiar el futuro y decide cambiar el rumbo, decide cambiar el rumbo de este país. Debemos de empezar a creer en nosotros mismos y en creer que nunca podemos dejar de seguir aprendiendo, chicos. Se los reconozco, se los aplaudo y me pongo a sus órdenes para poder fomentar y poder seguir haciendo que crezca ese conocimiento, chicos. Ojalá y tengan esa confianza y puedan tener la facilidad de hablar conmigo y de pedirme el favor para poder seguir creciendo, chicos. Yo, al momento en el que estoy, ya tengo la maestría y demás, pero todavía estoy en ese canal de no dejar de permitirme, de dejar de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Eso debe de ser un lema que ustedes deben de utilizar en su vida diaria como profesionistas y como personas. ¿Claro? Bueno. Entonces, ¿qué es la sustentabilidad? Prácticamente, la sustentabilidad se encarga de preservar, de conservar y de proteger los recursos naturales. Entonces, si pueden visualizar aquí la pequeña imagen que coloqué, es como esta barrita que nos representa la evolución de una descarga en una computadora o en su celular. Prácticamente en este momento nos estamos terminando la mayor parte de las áreas protegidas ecológicas, estamos talando bosques, selvas, y los estamos construyendo en ciudades que finalmente se están terminando todos los recursos, no los están conservando y ni siquiera los protegen. Entonces, estamos generando una contaminación, que sobrepasa los niveles de contaminación, los niveles de contaminación en el aire,
los niveles de contaminación en el agua, en la tierra. Ya tenemos tierras infértiles en las que las siguientes generaciones no van a poder utilizar. ¿Claro? ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es la satisfacción de necesidades económicas, sociales y medioambientales. Ahora, prácticamente queda un poquito vago cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Me voy a regresar un poquito. En este caso, la sustentabilidad habla de preservar, conservar y proteger solamente los recursos naturales, ¿sí? Pero en la sostenibilidad ya va implicado un aspecto político, social, sociopolítico, socioeconómico y medioambiental. En muchos de los casos se confunde que la sustentabilidad y la sostenibilidad solamente son aspectos verdes, que solamente es plantar árboles, dejar de contaminar, dejar de comer carne. Muchas personas creen que el veganismo es una de las soluciones a la contaminación y la emisión de dióxido de carbono, pero es un completo error. Necesitamos un cierto equilibrio. Y la sostenibilidad y la sustentabilidad hablan de ese equilibrio que necesitamos, ¿sí? Del equilibrio entre las necesidades económicas, de que no haya esa minoría de riquezas y una mayoría de pobreza, en donde no hay un alcance a alimentos, en donde no hay un alcance o un acceso fácil, un acceso a la educación, a la tecnología, a los medios básicos de vida o de calidad de vida. Esto habla también de factores sociales en los cuales se tiene que erradicar esa segregación social, perdón, se me fue la palabra, esa desigualdad entre género. Debemos de ser equitativos, no iguales. Debemos de separar esas, no debemos de ser iguales, debemos de ser equitativos en ese aspecto social, hablando en general. Y uno de los problemas más grandes y que tenemos a nivel nacional, lo hablo más cercano a nosotros, tenemos esa desigualdad de género, en la violencia contra la mujer. Debemos de hacer que existan leyes, que existan normatividades que nos hagan cambiar esa educación en casa y poder erradicar estas desigualdades. Ahora, con cuestiones medioambientales, pues es claro, es muy evidente que nos estamos terminando las zonas protegidas ambientales. El caso es aquí en Aguascalientes, tenemos una de las pocas zonas protegidas por ser uno de los últimos vestigios de mezquites, de olmos. Lo tenemos al sur de la ciudad, y ahorita se está proponiendo un magno proyecto de vivienda popular, de vivienda en serie, el cual ya no es necesario, porque tenemos una desocupación de vivienda, una tasa de desocupación de vivienda completamente absurda, ¿sí? En donde tenemos o sobrepasamos el nivel de viviendas construidas en Aguascalientes, mientras que no se están ocupando. Entonces, ¿por qué seguir construyendo si ya no se necesitan? ¿Sí? De eso habla la sostenibilidad. ¿Qué necesitamos para vivir de manera digna y de manera óptima? ¿Sí? Sin lujos, pero tampoco sin carencias. Ahora, en economía y optimización de recursos, coloco estas pequeñas imágenes. Creo que son muy evidentes visualmente, ¿sí? Son fácil de comprender. En Aguascalientes tenemos un problema muy, muy serio, chicos. En Aguascalientes nos estamos terminando el agua de los mantos acuíferos. Eso provocará en cierto momento
que nosotros, al estar extrayendo toda esta agua y al estar sobreexplotando estos mantos acuíferos, vamos a tener como consecuencia un hundimiento o sedimentación de los terrenos o de los predios que habitan en la ciudad de Aguascalientes. Van a empezar a presentarse hundimientos. Esa es la menos grave, porque finalmente se va a solucionar con criterios estructurales y tiene una solución. Pero el problema es que nos estamos terminando el agua y se están extrayendo a unas profundidades de más de 250 metros de profundidad, perdón. Esto significa que el agua que se está extrayendo con minerales, se está extrayendo con altas sales tóxicas para el ser humano. En el municipio de Calvillo ya se están presentando muchos casos. Es una población, vaya, es la gran mayoría de la población que tiene problemas renales causados por la extracción de este tipo de agua y el consumo de este tipo de agua. Ahora, ese es uno de los problemas más graves y más internos en el cuerpo humano, pero también este tipo de agua que se está extrayendo se está utilizando para el uso diario, para el lavado de las manos, para bañarse, para el aseo personal, y este tipo de agua también produce un daño a la piel. Entonces, no sé si ese tipo de consecuencias ya sean alarmantes para ustedes para poder proponer soluciones en cuestión de la optimización de este recurso. ¿Qué podemos nosotros proponer para optimizar el uso del agua? Mucha de la gente dice, pues la podemos reciclar. Muchas veces se cree eso y creen que en arquitectura sostenible nosotros nada más producimos biodigestores, ¿sí? El biodigestor es un sistema, una ecotecnia en la cual se captan todas las aguas servidas o residuales, tanto del excusado como del lavamanos, como de su lavadora, el agua de trapeador, etc., etc., y que nosotros la sometemos a un proceso en un biodigestor para que la podamos volver a utilizar. Pero no es solamente eso, chicos. Si estamos hablando que el problema es que nos estamos acabando el agua de los mantos acuíferos, ¿cuál sería la solución? ¿Alguno ha escuchado alguna solución de cuál sería, cuál sería la medida para poder fomentar la captación de lluvia pluvial y poder regenerar esos mantos acuíferos? ¿Alguien ha escuchado estas medidas o alguna medida? Bueno, si no las han escuchado, actualmente la Universidad Autónoma de Aguascalientes está haciendo un estudio para generar concretos, está generando este estudio para generar concretos que sean absorbentes y darle un tratamiento a los terrenos, ¿sí? Darle un tratamiento a los terrenos y darle un tratamiento a los terraplenes para poder captar esta agua y poder dar sustento o volver a llenar estos mantos acuíferos. Pero lleva un proceso, lleva un estudio, ¿sí? Ahora, también, coloco aquí una pequeña imagen de donde está como si fuera un globo terráqueo, pero asemeja una manzana mordida. Lamentablemente, la mayor parte de los alimentos, y en una cifra exacta, es el 63% de los alimentos que se producen en el planeta se desperdician. Entonces, no puede ser posible que estemos produciendo más de lo que necesitemos o de lo que necesitamos, y la otra es que por esa producción desmesurada y un consumo no controlado, ¿sí?, se están desperdiciando muchísimos recursos. O sea,
es absurdo que haya gente que muere de hambre y se está desperdiciando el 63% de los alimentos que se producen a nivel mundial. ¿Sí? Ahora, esto es un problema que a lo mejor van a decir, no está tan cerca de mí, no está tan cerca de mí, pero nosotros como arquitectos también tenemos que estar influenciados en este aspecto, tenemos que estar metidos en este problema. Es nuestra obligación. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible? Es como el caso que les mencioné hace un poco en Bosque de los Cobos. ¿Cómo puede ser posible que se estén produciendo más casas si ya no las necesitamos, no las estamos ocupando? Si con los ocupantes de la ciudad que existen en este momento no se están ocupando esas casas, ¿para qué producir más? Entonces, yo como arquitecto debo de hacer ese análisis y debo de exigir una normatividad para dejar de construir de esa forma. ¿Ok? ¿Para qué? Para dejar de estar desperdiciando los recursos. Inclusive para dejar de estar contaminando. Nosotros al estar construyendo estamos contaminando. ¿Saben cuántas toneladas de dióxido de carbono produce solamente producir un saco de cemento? Produce hasta 50 toneladas de dióxido de carbono, chicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tampoco los voy a alarmar y les voy a decir, no estudien arquitectura, no, porque no podemos construir, porque vamos a contaminar. No. Hablamos de construir con lo que tenemos, de optimizar nuestros recursos. ¿Sí? Si estamos en un espacio en el que tenemos tierra, podemos construir con tierra. Si tenemos el estudio de que los vientos predominantes pueden llegar a refrescar una casa habitación, utilizar el viento, caray, es gratis. ¿Qué otra cosa tenemos gratis? El sol. El sol lo tenemos gratis, es una energía limpia que está al alcance de todo mundo, ¿sí? Está al alcance de toda persona que habita este planeta, pero no la utilizamos. Y es gratis. Y nos puede dar calefacción para el agua, nos puede dar calefacción o ganancias de energía interna en una casa habitación, nos puede generar, nos puede generar energía eléctrica, ¿sí? Nos puede generar vida, que es la fomentación de áreas verdes y de vegetación. Entonces, ¿por qué no aprovecharlos? Son recursos naturales que tenemos a la mano y no se nos van a acabar jamás, ¿sí? Pero en lugar de eso, pues lo sustituimos por un aire acondicionado, lo sustituimos por unas persianas, lo sustituimos por energía eléctrica, que todavía en México, desafortunadamente, seguimos produciéndola a base de quema de carburos. Esto significa que se necesita un motor a base de diésel para poder generar esa energía. Tenemos la construcción de la planta hidráulica en Nayarit, pero aún no está en funcionamiento, todavía sigue funcionando con la quema de hidrocarburos. Entonces ya no estamos para seguir haciendo eso que nos está arrojando consecuencias por años, ¿sí? Las mismas consecuencias, e inclusive nos está dando daños más alarmantes. Medio ambiente y ecología. Nuevamente les recuerdo que no solamente hablamos, cuando hablamos de medio ambiente, no solamente platicamos acerca de plantas o de vegetación o del cuidado de los bosques. Sí, es uno de los problemas, creo que alarmantes también para nuestro planeta, porque prácticamente son el pulmón y el generador y inclusive el filtro del aire, pero lejos de esto también tenemos que pensar cuál es la huella que nosotros estamos dejando, ¿sí? Me van a decir, bueno, yo ni siquiera talo árboles, ¿por qué me tendría que preocupar? Pues te tiene que preocupar no qué tales árboles, sino qué huella estoy dejando en mi planeta, ¿sí?
el utilizar el carro para moverse, para ir a la tienda, ¿sí? A 100 metros, 200 metros, ya significa que estás dejando una huella de dióxido de carbono, una huella de contaminación en el planeta. ¿Cuántas veces viajan? ¿Cuántas veces viajan? Mucha de la población que se dedica en el aspecto empresarial utiliza el avión de lujo o aviones ejecutivos, los cuales no sobrepasan los 100 ocupantes dentro de un avión, en cambio de un avión comercial. Pero este tipo de medidas que se toman generan una mayor huella de dióxido de carbono, de contaminación en nuestro planeta. O sea, ese tipo de acciones son las que poco a poco van dañando a nuestro planeta. El consumo desmesurado ahorita me he presentado, por ejemplo, en redes sociales con la situación de que todo mundo quiere unos tenis que produce un rapero, que cuestan 23,000 pesos y no los necesitan. No los necesitan, pero los quieren y los consumen. Y este consumo trae una huella de contaminación por detrás muy complicada, chicos. O sea, el producir este tipo de ropa o de tenis o de ornamenta de aspecto físico personal son de verdad los más contaminantes de aire y de agua. No saben cuántos contaminantes se vierten a los ríos, a los arroyos y a los mares a diario solamente para producir una sola playera. ¿Sí? Se vierten hasta 45 litros de contaminantes solamente para teñir una sola playera. O sea, es una cantidad absurda completamente. Entonces, sí es un problema que tenemos que atender inmediatamente, ¿sí? La otra, un aspecto muy local, muy cercano, es la construcción de los puentes. La construcción de los puentes. Prácticamente hablando en el aspecto urbano sostenible, no es lo más factible, ahorita se los voy a explicar, pero anexándolo o ligándolo con el medio ambiente y ecología, mucha de la gente dice que porque no son buenos porque se talan los árboles. Creo que es el aspecto que menos nos debería de preocupar, ¿sí? El aspecto que menos nos debería de preocupar, porque también de este aspecto de medio ambiente y ecología tenemos que estudiar qué es lo que necesita mi población en cuestión de medio ambiente y ecología, qué es lo que necesita cuáles son las condiciones que tengo aquí en Aguascalientes para poder generar más vegetación, generar o plantar más árboles, porque este problema de los puentes se ha ido frenando por la cuestión de que se talan demasiados árboles y en defensa de ello dicen que son árboles nativos. Chicos, el pirul no es nativo. El pirul es una especie que no deja crecer más árboles a su lado, necesita muchísima agua y no es nativo para empezar, no es endémico de Aguascalientes. El pirul es peruano, es una especie que se indujo en Aguascalientes. Entonces, si los talan, pues sí, efectivamente debemos de tener la certeza de que si se quita un árbol, pues se planten dos, ¿sí? Pero que no se vayan a plantar dos, que vayan a tener el consumo de agua, porque no tenemos agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué plantar o por qué hacer bosques o por qué hacer estos manchones de vegetación con árboles que nos exigen aún más recursos? Aún más recursos.
tenemos que aplicar también el aspecto económico en este aspecto de medio ambiente y ecología. O sea, que no nos vaya a generar más costos de mantenimiento. Si bien ya no vamos a gastar en la instalación, en la creación de este, o vamos a optimizar la creación de estos muros verdes o de estos manchones de vegetación, ¿sí? Pero que también, a la larga, también no implique más gasto económico, ¿sí? También de eso se trata. O sea, también un caso muy cercano es, nos presentamos ahorita con el problema de los condominios. Los condominios hablan de que te prometen un espacio de área verde se autoproclaman en el comercio como el mejor complejo de vivienda con la mayor cantidad de áreas verdes. Y lo único con lo que te encuentras es con una casa club y con 20 metros cuadrados de pasto. Chicos, el pasto consume muchísima agua. Nuevamente, ya no tenemos agua para gastarla de esa forma. O bien, si vamos a proponer este tipo de vegetación, mínimo hay que captar el agua de la lluvia y utilizarla. O utilizar métodos para poder regenerar esa agua que se utilizó para trapear, que se utilizó para lavar la ropa, el agua que se utilizó en el excusado. Mucha de la gente dice, pero ¿cómo vas a utilizar esa agua si lleva excremento? Sí, lleva excremento, es materia orgánica. Lleva muchísima materia que es benéfica para el crecimiento de la vegetación. Necesitamos materia orgánica para poder crear más materia orgánica. ¿Ok? Ahora, sociedad y comunidad sostenible. Esto es este punto, si se fijan ahí, tiene un formato distinto a las demás presentaciones. Déjenme mover déjenme lo guardo aquí. Este título tiene ahí un pequeño recuadro que tiene un formato. Este formato es extraído de la Agenda 2030 de la ONU. La Agenda 2030 de la ONU generó 14 objetivos que deben de ser alcanzados en el 2030. Esto habla de que tenemos que tener una optimización en los servicios que otorga una ciudad, tanto transporte público, espacios públicos sostenibles, espacios de vivienda que sean dignos y óptimos. No puede ser posible que en esta imagen se muestre en Río de Janeiro. Estas favelas simplemente están divididas por un muro y las separan de un salario una familia que adquiere 3 salarios mínimos diarios, 3 salarios mínimos. O sea, habría que hacer el análisis en México. Ahorita se los voy a mencionar. En este caso, en Río, son 3 salarios mínimos y lo está dividiendo una pared. Y del otro lado de la pared se tiene un salario hasta de $20,000. O sea, es completamente absurdo que haya esa desigualdad, ¿sí? También es parte de nosotros, es nuestra obligación cambiarla, cambiar esa segregación en construcción. No puede ser posible que sigamos construyendo ese modelo tan arcaico de vivienda horizontal. Ya no debemos de seguir comiéndonos los terrenos, de seguir comiéndonos los bosques, las selvas, solamente para habitar o solamente para crecer la ciudad. O sea, lo que debemos de hacer es protegerla y conservarla ya. Y además de eso, proponer qué le vamos a dar. Ya no solamente, ya me la acabé, ahora la voy a proteger, la voy a conservar. No, ahora también tenemos que ver cómo la voy a regenerar
y qué le voy a dar yo a la naturaleza a cambio de todo lo que ya me dio. ¿Sale? En este aspecto de ciudades y comunidades sostenibles se habla de transporte público eficiente, de un urbanismo sostenible, en el cual la prioridad número uno es el peatón, no el vehículo o el vehículo particular. También se habla del cuidado de las sociedades más vulnerables. Esto habla de las mujeres, de los ancianos, de los niños, de personas con discapacidad. Habla del cuidado y de la erradicación de las desigualdades entre estas minorías, ¿sí? Porque no sé si se hayan topado en algún caso o tengan algún familiar que tenga alguna discapacidad o alguna limitación física y la ciudad no tiene el equipamiento para brindarle calidad de vida. Esto es decir, que pueda transitar de manera libre y segura, ¿sí? Alrededor de nuestra ciudad o de nuestras calles. ¿Sale? Bueno, ahora, ya más introducidos a arquitectura sostenible y la utopía, a la arquitectura sostenible y la construcción y la ejecución de estas problemáticas o la solución de estas problemáticas en la arquitectura. Muchas de las veces se cree o se piensa que la arquitectura sostenible son estas ciudades utópicas en las cuales están flotando y tienen terrazas verdes, tienen fachadas verdes, emiten demasiado oxígeno, lo limpian y tan felices como siempre. Habla de esas comunidades que están mezcladas, homogenizadas, ¿sí? Pero en realidad no es tanto así. También se piensa que el hablar de arquitectura sostenible o sustentable, se habla de construir con botellas, de construir con basura y de reciclar esta basura. Sí y no. Ahorita les explico por qué. También se tiene la idea de que la arquitectura sostenible es poner los calentadores solares y los paneles solares en su techo y con eso ya tienen arquitectura sostenible. No, señores, eso solamente es una ecotecnia y es una parte muy pequeña de lo que es la arquitectura sostenible. Sí, estamos prácticamente incorporando una tecnología, una ecotecnia, una técnica para mitigar ese consumo de energía eléctrica generada por motores y por el consumo de petróleo, ¿sí? Pero no se trata de eso solamente, ¿sale? Esto es meramente, son imágenes muy, muy utópicas, las primeras dos, en las cuales les menciono que se habla de fachadas verdes, de áreas verdes por todos lados. No se trata de eso, porque, o sea, dentro de esto debe de existir un análisis del consumo, de qué impacto social puede llegar a tener y de cuál es qué va a proporcionar adicional a la ciudad, qué va a proporcionar a la sociedad, qué va a proporcionar económicamente, de qué manera va a ayudar ambientalmente, ¿vale? En cuestión de la construcción con botellas, yo estoy un poquito peleado con eso porque la construcción con botellas sigue fomentando el consumo del plástico, ¿sí? Si no tomamos medidas inmediatas, se prevé que para el 2030 haya más plástico en los mares que peces, ¿sí? O sea, son cantidades completamente absurdas e inimaginables de plástico las que se encuentran en el mar, en los mares o en los cuerpos de agua que tenemos en el planeta, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de fomentar ese consumo. Ahora, los paneles solares sí son una solución inmediata, mas si la pensamos en el ciclo de vida de estos paneles solares, ¿sí?
tienen una vida, aproximadamente una vida útil de 10 años, de 8 a 10 años. Entonces, en 8 o 10 años van a producir otro residuo al planeta, ¿sí? Este residuo finalmente es contaminante y este residuo que se genera por los paneles solares es altamente contaminante y vuelve infértiles los terrenos. Ahorita se está tomando como una medida muy, como un boom en nuestro país, los parques solares, en donde se desmontan o se cortan todos los árboles y vegetación de grandes extensiones de terreno, ¿sí? Se deforestan y se crean estos paneles solares para captar energía limpia. Pero la bronca es que el mantenimiento de estos paneles tiene que ser obligatoriamente, forzosamente con alcohol. Entonces, el alcohol, los gases que emite emite gases invernadero. Esa es una. 2, el alcohol produce que los terrenos en los cuales está situado este parque solar se vuelvan infértiles completamente. Entonces, ¿qué tan efectiva puede llegar a ser esta solución? No solamente es pensar en qué podemos hacer ahora para solucionar, para captar energía, para captar el sol, para evitar el consumo del agua. No, también es qué podemos hacer para que en 20 años, en el 2050, en el 2100, podamos seguir teniendo los recursos que tenemos ahora, ¿sí? O regenerar los que ya nos estamos terminando. Entonces, esta es la expectativa. Esta es una expectativa que todo el mundo tiene, pero en realidad a lo que llega es a lo mismo de siempre. Casas calientes, casas sin ventilación, fachadas y construcciones absurdas, fachadas y construcciones que implican miles de millones de pesos. Aquí yo puse Torre Plaza Bosques, no tanto porque haya implicado demasiado dinero, es uno de los World Trade Center más importantes en la ciudad de Aguascalientes, genera muchísimos empleos, eso sí se lo reconozco, pero hablando bioclimáticamente, el edificio no es óptimo, ¿sí? El edificio está conectado a un sistema artificial de ventilación porque tiene una fachada de cristales en donde tenemos sol todo el año, todo el año. Son contados los periodos en los cuales está nublado y tenemos lluvias, ¿sí? Porque ya no llueve. ¿Por qué? Porque nos terminamos las áreas verdes y las áreas verdes atraen la lluvia. Eso es un dato científicamente comprobado. La otra, en urbanismo sostenible. Pues ya se están saturando las avenidas porque hay demasiados carros, pues vamos a hacerles un puente. Esa va a ser la solución. No, señores. La solución no es un puente ni un paso a desnivel. Inclusive eso genera un urbanismo de cuello de botella. Eso implica que el automóvil esté parado más tiempo. Eso genera que el transporte público no sea eficiente. Entonces, el transporte colectivo, la solución a un urbanismo problemático es implicarle o darle las teorías del urbanismo sostenible y habla de la efectividad de su transporte colectivo, ¿sí? El transporte colectivo es la solución para la contaminación generada por el uso desmesurado del automóvil, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos un transporte colectivo efectivo? Pues porque el urbanismo que tenemos, la prioridad es el automóvil. Ahorita en Aguascalientes, un problema ya más nuevamente cercano, en Aguascalientes se está pensando que el generar puentes va a generar una vía de flujo continuo, ¿sí? Vas a llegar en 8 minutos de extremo a extremo de la ciudad, en tu carro,
pero yendo a 120 kilómetros por hora, produciendo dióxido de carbono, generando más accidentes, no respetando al peatón. Y, lo más importante, nos estamos extendiendo nuevamente, estamos cortando árboles, estamos erradicando, eliminando áreas verdes para construir un puente, ¿sí? El problema el menor de los problemas es que los corten. El problema es que no se sustituyen o no se reponen esas áreas verdes. En lugar de eso, ponen una macetita con un árbol que en 6 meses va a estar seco. ¿Por qué? Porque no es un árbol que se adapta a las condiciones climáticas de la ciudad. En lugar de eso también, en lugar de tener viviendas óptimas, tenemos casas que no tienen iluminación, que no tienen ventilación natural, por ende no son o no brindan un confort cognitivo y físico óptimo que nosotros necesitamos para tener una buena calidad de vida. En lugar de eso, pues ya están construidas las casas. La mayoría de las casas ya están construidas, ya están desarrolladas, pero la solución que les dan es, vamos a crearles una línea verde. Es una de las mejores soluciones, eso sí, lo admito. ¿Por qué? Porque ha generado un cambio social, les ha cambiado un poco el chip a la sociedad que vive cerca de esta área. En lugar de estar robando, de estar drogándose o de estar prostituyéndose, están activándose, están haciendo deporte, están conviviendo con la sociedad, porque ya también nos hace falta esa cohesión social. Por lo mismo de que recurrimos al modelo de vivienda aislada, ¿sí? Les puedo asegurar que la cohesión social que existe en una colonia, por ejemplo, La Gremial, Colinas del Río, Las Brisas, Terronales, vaya, todas estas colonias tienen esa cohesión social e inclusive erradica algunos problemas sociales como por ejemplo la delincuencia. La delincuencia se podría erradicar solamente con la pura cohesión social. ¿Sale? Bueno, ahora, bioclimática, confort físico y cognitivo. La bioclimática es el uso, ¿sí?, o la aplicación de estrategias para utilizar los recursos naturales sin afectarlos e inclusive fomentarlos para el uso de ellos en las futuras generaciones. El control solar e iluminación natural. El control solar es prácticamente el análisis de, hablamos de la danza solar, ¿no? Nosotros lo conocemos así, de la danza solar o de la trayectoria solar. Es claro que desde nuestros antecesores, o de nuestros antecesores, perdón, utilizaban las cuevas como método de refugio. Y la mayor parte de estas civilizaciones hicieron un análisis de la danza solar o del movimiento solar para poder saber en dónde situar una apertura, ¿sí?, para poder tener una iluminación natural y poder tener el calor que necesitaban dentro de esta cueva, ¿sí? Ahora, en estos ejemplos, yo coloqué, por ejemplo, en esta imagen, nosotros generamos este pequeño esquema en donde se tiene una radiación solar directa, ¿sí?, a través de una ventana, y esta radiación solar se capta a través de un cuerpo que genera más calor y genera calor interno dentro de una casa-habitación. Ahora, nosotros tenemos que hacer este análisis porque lejos de que tengamos una iluminación natural, lo que necesitamos es tener un confort térmico o higrotérmico, ¿sí? Este confort se logra solamente con el control o con los dispositivos de control solar indicados, ¿sí?, mediante el análisis solar.
¿Con qué me refiero a esto? Si nosotros en Aguascalientes tenemos una gran capacidad solar, permítanme 2 minutos, por favor. Denme 2 minutos, por favor, para continuar. Bueno, continuamos. Voy a darle un poquito más rápido. Entonces, tenemos que hacer este análisis de control solar para poder tener una iluminación natural interna y además de esto, tener un confort térmico, es decir, que no se sobrecalienten los espacios internos. Esto lo podemos hacer en la parte de abajo. Es una fotografía que tomé de un análisis solar y del sobrecalentamiento de los espacios que hay en una edificación. Se llama Ecotect. Este software nos ayuda a hacer este análisis. Bueno, ahora el uso del viento y la ventilación cruzada. Nuevamente les hablo, hay que utilizar los vientos predominantes. Tenemos el análisis de dónde provienen los vientos durante el invierno y los vientos durante el verano. Durante el verano transcurren de surponiente a nororiente y en tiempos de invierno tiene la trayectoria inversa, de nororiente a surponiente, ¿sí? Entonces, podemos hacer o podemos planear dentro de nuestros proyectos que se generen ventanas o se generen aperturas para poder generar una ventilación cruzada. ¿A qué me refiero con esto? Se necesita que el aire esté circulando constantemente y se cambie de manera constante. ¿Para qué? Para tener una salud en el oxígeno, un oxígeno saludable, un oxígeno consumible por el humano, para poder ejecutar las tareas o ejecutar las actividades que se van a desarrollar dentro de un espacio. Entonces, en este caso, hablamos de una ventana, unas ventanas en la parte superior e inferior, en donde solamente el viento cruza y no tiene una trayectoria o se establece dentro del espacio interno, ¿sí? En la parte media tenemos un juego de ventanas de la altura de las ventanas, altas y bajas. Esto también será analizado conforme los vientos predominantes. Y también la última, tenemos las ventanas de linterna. Este es uno de los métodos más efectivos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a generar el efecto Venturi. Un efecto en el cual se colocan unas placas metálicas en la parte superior que genera que se sobrecalienta el oxígeno, y como hay una entrada de oxígeno frío por la parte interna, funciona como una chimenea. Funciona como una chimenea y extrae de manera natural el viento caliente. En el tiempo de invierno se sellan esas compuertas, se sellan las compuertas para evitar la pérdida de esa energía. Ahora, igual, lo que los comentaba hace un momento, el uso efectivo de la biodiversidad en la arquitectura, nosotros lo podemos utilizar para generar confort térmico, calidad de aire, porque recuerden que sirven como filtro. También sirven para la absorción de ruido o de sonidos, y también sirven para el atractivo visual y para el confort cognitivo. Muchas de las veces
se ha estudiado si la vegetación o la naturaleza ayuda a procesos psicológicos en recuperación de pacientes con trastornos mentales. Entonces, nosotros podemos generar un espacio verde, un espacio con vegetación que sirva para reconfortar, para sanar a los usuarios, o bien, por lo menos para tener confort y vivir dentro de este espacio de manera óptima, de manera digna. El uso del contexto y sus recursos y la inercia térmica, perdón. Lo que les comentaba hace un momento era el consumo desmesurado de productos que se producen de manera artificial, pero, por ejemplo, podemos construir con tierra compactada. Este sistema de tapial, que está en la parte izquierda, es un sistema de tapial. Se colocan unas cimbras y se va vertiendo tierra mojada con una pequeña mezcla de cemento y cal. No lleva otro aglutinante. Se vierten y se compactan. Y tenemos, por ejemplo, esta composición, o sea, se ven los sedimentos de distinto tipo de tierra, de distinto tipo de terreno. Y esto habla también del contexto que tenemos y de las grandes propiedades que tiene, y del gran atractivo físico y estético que podemos aprovechar dentro de nuestros proyectos arquitectónicos, sin tener que construir con madera, con tabique. Y esto tiene más esencia, tiene más pureza, tiene más lenguaje arquitectónico que si ustedes desarrollan un muro de concreto armado, o un muro con tabla roca o duroc, ¿sí? Esto tiene más carácter arquitectónico. Inclusive esto le daría un sentido de pertenencia a los habitantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la tierra que los rodea. Un urbanismo y comunidad sostenible. Era lo que les comentaba hace un momento. En la pirámide inversa del urbanismo, la prioridad número 1 es el peatón. Después son los ciclistas, después el transporte público, y después son los servicios de comercio o de carga, y por último son las motocicletas o el automóvil particular. Esto habla de que si lo transformáramos el urbanismo que tenemos actualmente en Aguascalientes, lo transformáramos para tener esa prioridad, tendríamos menos necesidad de recurrir a los pasos a desnivel. Habría menos contaminación, habría más uso del transporte colectivo, porque sería más efectivo, ¿sí? La solución ya no son más puentes, ya no son más avenidas, ya no son más semáforos, no son más topes. La solución es crear un urbanismo para el peatón, ¿sí? Crear espacios. Esto inclusive generaría espacios como el que coloqué en esta parte, plazas, parques. Generaría este tipo de espacios que ayudarían a generar esa cohesión social que tanto necesitamos, ¿sí? Tener ciclovías, tener una ciudad segura que garantice la calidad de vida de las sociedades más vulnerables. Nuevamente, este modelo de vivienda aislada está generando muros, paredes, murallas en las avenidas, en las cuales no es seguro para una mujer que transite a las 10 de la noche sin una iluminación por esas calles. O sea, debemos de pensar en qué le estamos haciendo a la ciudad y qué le estamos haciendo a la sociedad. ¿La estamos obligando a qué? A que no salga sola, o a que simplemente no salga de su casa, o a que no la utilicen. Entonces, debemos de proponer esa, ¿cómo se dice? Que sea amigable con la sociedad, que la ciudad sea amigable, que sea segura, que garantice la seguridad de todos los usuarios. No puede ser posible que
que la ciudad, inclusive la arquitectura, esté propiciando los crímenes que se ejecutan contra la mujer. O sea, es un aspecto que ya nos debe de preocupar. ¿Sale? Entonces, para resumir, prácticamente nosotros como arquitectos sostenibles o arquitectos de sustentabilidad, debemos de pensar en preservar, en cuidar y en conservar los recursos naturales y aparte de eso, generar un cambio y generar un beneficio para la sociedad, para la economía y para el medio ambiente. Sí, chicos, muchísimas gracias. Es todo por el día de hoy. Te cedo la palabra, Fabi. Muchas gracias, arquitecto. Qué tema tan interesante de tomar conciencia de los recursos naturales y de fomentar la sustentabilidad y la sostenibilidad desde el punto de vista de la arquitectura. Muchas gracias, de verdad, muy interesante el tema. Y bueno, pues no sé si quieran que abramos a un espacio de preguntas y respuestas, chicos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta o su percepción? ¿Qué les pareció la plática del día de hoy, chicos? ¿Nadie? ¿No tenemos comentarios? No. Bueno, muy bien. Entonces, pues yo me permito entregarle un sencillo reconocimiento al arquitecto por la plática del día de hoy. El Tecnológico Universitario de Aguascalientes otorga la presente constancia al arquitecto José Gustavo Campos Gil por haber impartido la conferencia Arquitectura Sustentable. Firma la doctora María de Lourdes Margain Fuentes, directora general, a 22 de julio del 2020. Nuevamente, maestro, muchas gracias por la plática del día de hoy. Y bueno, jóvenes, pues esto es solamente una pequeña probadita de la calidad de maestros que van a tener en Tecnológico Universitario Aguascalientes y Tecnológico Universitario Querétaro. Si no tienen algún comentario que hacer, pues agradezco nuevamente la conexión de todos ustedes. A usted nuevamente, maestro, por aceptar darnos la plática el día de hoy. Y sin más, pues les deseo que tengan un extraordinario día. Muchas gracias a todos. Bonita tarde. Igualmente. Hasta luego. Bye, bye.